Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy voy a analizar la voz del cantante Manuel José interpretando El Triste. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe en crecimiento, así que si puedes colaborar, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, después de la reacción de José José interpretando El Triste, que se las dejo por aquí, han sido muchísimas las peticiones de reacción al cantante Manuel José interpretando El Triste. Pues yo necesito escucharlo, necesito analizarlo. ¿Cuán iguales pueden llegar a ser? Yo me llamo José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Quiero ver una cosa, vale. Es cierto el parecido, el gran parecido con José José es realmente llamativo. Lo que sí me gustaría es escuchar por un momento, para recordar, escuchar el timbre de voz comparado, ¿no? Qué triste fue decirnos adiós. Hay una diferencia aquí, que Manuel José, el adiós, Manuel José lo hace más hacia afuera, ¿no? Y en vez José José utiliza mucho la voz hacia adentro. Tal vez haya un mejor manejo por parte de José José de lo que son las dinámicas vocales cuando se trata de cantar con el velo del paladar bajo, ¿no? Que la voz suena completamente contenida. Pero el color de la voz es cierto que es muy parecido. Solamente en esta O me doy cuenta que ahí hay una pequeña diferencia, al menos la versión se diferencia, no la está haciendo exactamente igual, ¿no? Hay alguna diferencia, pero vamos a mirar más adelante a ver qué encontramos. Presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Otra de las diferencias bastante grandes, las transiciones. José José era más limpio a la hora de hacer las transiciones. Lo que no quita es que Manuel José sea un digno representante de José José y que lo haga bien, lo hace muy bien, tiene una voz bastante similar, pero a la hora de transicionar José José era un poco más limpio, más prolijito, ¿no? En estos cambios de la voz central a la voz escondida, ¿no? A la voz contenida, siento que falta un poquito pulir ese pequeño detalle. Estoy mirando bajo lupa, son detalles muy pequeños, pero cualquier persona que lo escuche, que no esté mirando bajo lupa, dirá que es prácticamente igual, porque es cierto, tienen un color de voz, sobre todas las cosas, el color de voz muy parecido. Se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé que... Vale, la ASI, la ASI. Ahí sí le has dado, Voy a mirarlo en José José. Madre del amor hermoso este chico, de verdad. Los colores de gris. Vamos a escucharla. Hoy todo es soledad. Sí, vale. No sé si vuelva a verte después. No sé. Ahí es donde más noto el cambio. Cuando hablo de transiciones, no sé, tal vez el cambio que ha hecho Manuel José no sea tan prolijo como esa escala descendente que hace José José, que es para sacarse el sombrero. Es ahí donde me refiero al tema de las transiciones, ¿no? Vamos a seguir con Manuel José. De mi vida será sin él.
se dieron cuenta, ahí hay una imprecisión. Ya te digo, son cosas ínfimas. Podría mejorarlo 100%, porque él ya de por sí ya tiene el don natural de cantar, por supuesto. Lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. Pido compasión. ¿Se dan cuenta? Cuando él le toca hacer, por ejemplo, notas sostenidas, aquí ha cambiado porque el no ha alargado los tiempos del no, ha alargado la nota. Cuando él le toca hacer notas sostenidas, simplemente, sin hacer ninguna escala descendente, ningún melisma, digamos, lo hace realmente bien, realmente colocado. Pero en cuanto tiene que pasar de ese poder, de esa potencia, ¿no? Y pasar a lo que es el pianísimo, como lo hacía José José, ahí es cuando viene el problemita, ¿no? Pero en reglas generales lo hace muy bien. Esta señora está tremendamente emocionada de lo que está escuchando. Es que no es para menos, realmente es un buen trabajo el que está haciendo Manuel José, ¿eh? Mi piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. ¿Se dan cuenta cuando esconde la voz? Es ahí, cuesta más, le cuesta más el dejar una musculatura para usar otra. Que no es fácil, que no es nada fácil hacerlo, ¿eh? Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. La A, ¿se dan cuenta cómo coloca diferente la A que el resto de las vocales? Oh, la hace contra el paladar duro, muy potente. La I no la tiene tan potente como la I cuesta bastante más que la A. He podido ayudarme a vivir. Acá está la gran diferencia, la más grande de todas las diferencias, que en este caso Manuel José ha tenido un poquito de constricción a la hora de hacer esa I final y se nota en los gestos. Si tú ves la I de José José, te darás cuenta que no está haciendo prácticamente ningún esfuerzo. La cara es una cara de como cuando haces fuerza, cuando levantas algo y esto es lo peor que tú puedes hacer a la hora de hacer una I. Tienes que hacer una I pensando en una E, en otra vocal que te sea de mejor colocación, porque si la hace y encima con la sonrisa, genera totalmente el efecto opuesto. Ahora vamos a ver la I de José José, para que veamos la diferencia de los dos, ¿no? La diferencia de hacer una nota sin constricción, hacer una nota libre y hacer una nota con constricción. Es una nota la más alta de la canción. Creo que es un sol, mi fa sol. Creo que es un sol 4. Atención. Fijaros la boca. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la boca? Que no es una I, no es este gesto. Todo lo contrario, es una I, es como una E. Y no hace falta hacer I para que salga la vocal. Te va a salir mejor si haces esto. Por eso es súper importante fijarse en la boca de los cantantes que lo hacen bien para saber cómo colocan, ¿no?, esas vocales tan difíciles. La I, la U son vocales súper difíciles de conseguir. Pero el trabajo, vuelvo a repetir, el trabajo de Manuel José es un trabajo muy digno y muy bueno. Tiene
todas las condiciones para ser un gran cantante. Tiene una voz realmente bonita y tiene una voz con un color que se le parece muchísimo, solamente puliendo algunas cositas para que le sea más beneficioso para él. La diferencia es esa, que José José se le ve cómodo, se le ve cómodo, disfrutando de lo que hace, no se le ve esfuerzo vocal en ningún momento, porque es que apenas abre la boca para cantar. Era una barbaridad total la interpretación de José José. En cambio, a Manuel José sí se le nota esfuerzo en algunos momentos de la canción, pero vuelvo a decir, son muy parecidos, es muy parecido lo que hace a José José, pero me quedo con el original de momento, chicos. Chicos, me ha encantado poder conocer a Manuel José interpretando una gran canción, una canción preciosa que todavía no entiendo cómo es que no ha ganado el concurso, pero bueno, eso ya hablaremos otro día largo y tendido de este concurso en donde quedó tercera. Todavía no me queda claro, todavía no lo entiendo, pero bueno, ya hablaremos un vídeo dedicándonos a los 3 participantes a ver por qué ha pasado esto, ¿no? Capaz que le podemos dar alguna explicación técnica a esta historia, no lo sé. Gracias a todos por estar mirando este vídeo y ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que este canal continúe adelante, así que les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!